Estamos frente a otro momento de disturbios en nuestro país. El punto de inflexión pasó en Minnesota. 4 policías blancos usaron fuerza excesiva presionando el cuello de George Floyd cuando lo arrestaban por usar dinero falsificado. Cuando fue arrestado, George Floyd dijo, "No puedo respirar". Muchas veces él lo decía cuando trataba de buscar por aire. Esta fuerza excesiva causó su muerte y provocó protesta nacional para justicia, para el arresto de esos oficiales. Esta protesta pasó de pacífica a violenta y criminal. Nuestro corazón está pesado. Su corazón está pesado. Y la pregunta que hago hoy, como el tema de mi sermón, ¿cómo debemos responder? Únete conmigo en oración. Padre, pido que hable por medio de mí en este día, durante este momento crítico en nuestra nación. Pido que me guíe, que me use. Úsame de una manera que todos, cuando escuchemos el mensaje, podemos experimentar sanidad y cómo responder de buena manera. Pido esto en el nombre de Jesús, el gran reconciliador. Amén. El dolor es bien raro. A veces no hay palabras cómo describir cómo uno se siente y cómo sus emociones cambian de un lado a otro. Y estas combinaciones raras, mi perspectiva que quiero compartir contigo viene de mi plataforma, que yo pastoreo una iglesia de 70 nacionalidades. Y el papel de un pastor es bien único. Las personas me dicen sus sentimientos pesados en sus momentos. Vienen a mí con momentos de alegría y momentos exitosos y momentos de dolor. Y yo pastoreo asiáticos, blancos, latinos y afroamericanos, caribeños, africanos. Y mi perspectiva es que yo uso cuando predico el mensaje es que no puedo hablar solo a un grupo. Tengo que hablarle a todos, porque Dios amó al mundo. Y si Dios amó al mundo, el mensaje que predico no solo debe hablar a un grupo étnico o una raza o una cultura, debe hablarle a todos. Es difícil de hacer, absolutamente, pero creo que el llamado, no solo a mí, sino a todos, que seamos embajadores de reconciliación. Y cuando pienso en las ciudades americanas, la gente sufriendo de dolor de toda raza, buscando respuestas. La necesidad de justicia es universal. Los cargos penales son demandados no solo para el oficial traído a cargas, sino también a los 3 oficiales involucrados en este acto. Los manifestantes, que me sorprende mucho y alentador, son diversos. En la audiencia había blancos, afroamericanos, latinos, asiáticos, porque ellos dicen el silencio blanco es violencia. En otras palabras, si una palabra blanca se mantiene silenciosa en esta tragedia, en este acto atroz, alimenta violencia en el corazón de los afroamericanos. El llamado a la justicia, de que la vida afroamericana importa y toda vida importa, lo entendemos, es que este llamado ha sido internacional. Aquí vemos esta imagen en la plaza de Trafalgar en Londres, Inglaterra. Están en Alemania, Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda, Australia, en Siria, en Irán y hasta en China. Están diciendo que la justicia para George Floyd es necesario. Están clamando por libertad. Y esta súplica diversa para libertad
está siendo clamada. Y vengo a la pregunta de mi sermón. ¿Cómo debemos responder? La Biblia no es silenciosa en estos casos. Y quiero dar 3 respuestas de las Escrituras que nos ayudará a tratar con esta sensación de furia que sentimos todos. Y mi respuesta primera, que viene de la Escritura, es: enójate a la injusticia. Abre su Biblia a Efesios 4. Y mientras busca ese pasaje, quiero que sepa que el racismo es complejo. Contestas son muy complicadas. Muchos estudiosos llaman esto un problema perverso, no tanto moral, sino que no hay una verdadera solución. Cuando trata de solucionar en esa área, hay otra área. Si tratas en una solución en una área, hay otro problema. Y no podemos parar donde está. En el centro del racismo está la injusticia. Las personas con autoridad abusan a la persona con menos autoridad. Y alguien está siendo asaltado o herido o victimizado por el color de su piel o por la textura de su pelo o su etnicidad. El apóstol Pablo habla sobre esto. Y él dice que debemos estar enojados por la injusticia. Y dice en Efesios 4:26, enójese con el pecado, con la inmoralidad, con la injusticia, con el comportamiento impío, pero no pequen. Ni permitas que te cause vergüenza. No se ponga el sol sobre su enojo. Ni den oportunidad al diablo de llevarte al pecado guardando rencor, o alimentando la ira, o guardando resentimiento, o cultivando amargura. La versión amplificada de la Biblia trae tanto sentido al hecho que la palabra de Dios es clara sobre esto, que debemos estar enojados por la injusticia. Algo dentro de ti debería haber tenido una respuesta visceral a lo que vio en Minnesota cuando la rodilla de ese oficial estaba reteniendo el cuello de George Floyd. Cada uno de nosotros deberíamos estar enojados. ¿Por qué? Porque no es justo. Porque es injusto. Porque es el mal uso de la autoridad. Y es traído por el racismo. Estar enojado tiene 2 maneras de cómo expresarlo: constructivamente o destructivamente. Cuando es constructivo, usted interactúa con gente, escribe cartas, escribe poesías, protesta, escribe canciones, comunicas, basta ya, esta injusticia debe parar. Pero cuando es destructivo, causa pecado, la quema de propiedades privadas, agredir físicamente a otras personas porque está enojado, eso está mal. Y reconocemos que la ira debería ser desafiada de una manera vital, porque cuando es destructiva se exacerba y continúa perpetuando el racismo y la división entre la raza. Y yo le imploro, deje que su enojo sea constructivo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás enojado? Usa un emoji y escribe ahora una palabra en los comentarios. Saca esa ira, porque el enojo, como dice las Escrituras, si se mantiene encerrado, se convierte en amargura, en ira y eventualmente es destructivo. La Biblia no dice que Dios es simpático a nuestro sentido de injusticia. Y el enojo debe ser su respuesta legítima. Si está enojado, tienes el derecho de estar enojado. Si tiene ira, tienes el derecho de tener ira. Así que le confirmo esa emoción. La palabra no para ahí. El silencio es complicidad. Si no está enojado y está silencioso, entonces dice que hay algo mal en cómo interpreta las cosas,
Por eso quiero afirmar, si está enojado, sí, esté enojado, pero no esté silencioso. Le he ofrecido la primera respuesta. ¿Cómo respondemos? Enójate a la injusticia. Y ahora le digo que la Escritura nos dice, hablen el uno con el otro. Dios nos ha creado como seres humanos para ser comunales. Necesitamos comunicar. Si usted no se comunica cuando está doliendo o ha sido víctima, abusado o le han tomado de ventaja o no entiendes, se retiene dentro de ti, se convierte en algo perjudicial para ti y te divide con la comunidad. Así que debemos comunicar. Debemos hablar el uno con el otro. Debemos hablar entre las diferentes culturas. Dr. Martín Lutero dijo una vez, las personas no se llevan bien porque no se temen unas a otras. Se temen porque no se conocen. No se conocen porque no se han comunicado entre ellos. Martín Lutero dice, tienes que hablar. Y este problema racial es un problema grande para Dios. Y la Biblia nos dice que no es ni silencioso en esto. Esto está en el corazón del Evangelio. Recuerda Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús declaró eso, era un centro de conversación con un judío llamado Nicodemos. Y los judíos del primer siglo pensaron y enseñaron que Dios solo amaba a los judíos exclusivamente. Y cuando Jesús dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, eso cambió la mente de Nicodemos. Y Jesús le decía en esencia, Dios ama a todos en todo lugar. Nicodemo no podía entenderlo, pero quiero que tú lo entiendas. Así que cuando lo pensamos, ¿qué vas a hacer sobre eso? Cuando la iglesia comenzó, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Yo solo tenía 24 años. La iglesia solo tenía 2 semanas de comienzo. Estoy pastoreando una congregación de 6 personas. Marlinda y yo hacíamos 8. Ella me pidió que fuera al mercado para recoger unas cosas. Y yo fui. Y me recuerdo haber escogido una de esas canastas pequeñas rojas y caminando por los pasillos cogiendo las cosas que mi esposa quería. Cuando llegué a un estante, escogí el artículo y lo puse en la canasta. Y por casualidad subo la cabeza y miro al final del pasillo. Y vi diferentes clases de gente. Vi blancos, asiáticos, latinos, afroamericanos. Y era vasta las diferentes razas. Y por primera vez en mi vida escuché la voz audible de Dios. Y Dios me dijo en ese mercado, David, ¿por qué no puede ser así en mi casa? Y comencé a llorar incontrolablemente porque sentí el corazón grande de Dios por la diversidad y el enojo sobre el racismo y viviendo una vida aislada. Y empecé a llorar sin control. Y recuerdo haber regresado a la casa a contárselo a mi esposa y lloramos juntos. Y fue en ese día que nació en mi corazón construir una iglesia donde todas las razas puedan venir y decir, esta es mi iglesia. Y hemos tenido un gran éxito y estoy agradecido. Y pasé mi vida académica, doctorado, postgrado, estudiando diversidad. Mi dictado doctoral fue con la relación entre blancos y negros en las iglesias grandes multirraciales. Viajé por toda América estudiando las iglesias racialmente diversas. Si había un pastor afroamericano, yo me reunía con grupos de enfoque blancos. Si era un pastor blanco, me reunía con grupos de enfoques que eran afroamericanos. Y en esos grupos de enfoque yo hacía las preguntas, ¿qué te trae aquí? ¿Qué causó que te hizo parte de esta iglesia? Y entonces pude responder una pregunta que muchos de nosotros no hemos contestado en realidad. Escuchamos los expertos de medios hablando todos los días que debemos tener una conversación. Pero 2 Corintios 5:17 nos explica esa conversación que debemos tener. Pablo dice en versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo.
todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. La fundación de la enseñanza de Pablo a la iglesia de Corinto fue: si quieres sanidad de relaciones rotas, tienes que reconciliar. Y Pablo dice que se nos ha dado el ministerio de reconciliación, que significa que debemos unirnos socialmente. Es como si un matrimonio estuvo separado y deciden reconciliarse. No viven separados ya, se reconcilian y unen en un techo en armonía como esposo y esposa. Y si vamos a estar reconciliados racialmente y cultural, debemos saber cómo mantener una conversación entre razas. Quiero hacerte la pregunta: ¿cómo tienes una conversación sana entre razas? Esto es lo que dice, debemos tener una conversación. Estoy de acuerdo que los medios dicen que debemos tener esa conversación, pero ¿cómo tenemos esa conversación? Y como le dije, yo estuve estudiando por más de 30 años la diversidad de razas. Y hay algo que no debes hacer cuando trata de tomar estas conversaciones de razas. Y hay algunas cosas que debes hacer. Déjame darte unas cuantas esencias. No seas sin objetivo. Y ten un propósito. En otras palabras, si tienes esa conversación, no vayas por todas partes. No hables de más y de todo a una vez. La conversación debe tener un propósito si va a tener algún tipo de redención. Dios está en la reconciliación, de reparar relaciones rotas y reconciliar sistemas en la sociedad, sea institucionales, raciales o relaciones personales de racismo. Dios quiere ayudarnos durante esos momentos difíciles. Tenemos que reconocer que no debemos ser sin objetivo, pero con propósito. Aquí hay otro: no use monólogo, invita el diálogo. ¿Y qué significa con eso? El monólogo es cuando solo una persona habla. No suponga que solo usted tiene algo que decir y no suponga que porque has experimentado relaciones raciales, su voz es la única perspectiva en el tema. Debes invitar el dialogar. Es una conversación de dos personas, es dar y recibir, es escuchar y hablar y escuchar. Debe haber ese intercambio. Y aquí hay otro: no sea de piel delgada o sea de piel gruesa. La persona de piel delgada se ofende fácilmente y una persona de piel gruesa tiene en cuenta que la persona con quien tiene la conversación sobre el tema de racial, que es tan sensitivo, que una persona tiene menos experiencia que la otra y no saben que le está ofendiendo. Y la persona de piel gruesa tiene en cuenta su ignorancia o lo menos de aprendido o lo menos de sabiduría de asuntos de diversidad. ¿Por qué? Porque quiere que la conversación tenga propósito, no parezca invulnerable y exprese vulnerabilidad. ¿Qué significa? Cuando una persona es invulnerable, es indiferente, es duro y nadie puede penetrar tu corazón. Pero cuando expresa vulnerabilidad, estás diciendo: estoy dolorido, o no entiendo, o estoy dispuesto a aprender. ¿Me puedes enseñar? No busque estar en lo correcto y busque ser reconciliado. Este es el punto más grande que quiero que tomes, que cuando tengas esta conversación racial, no busques estar en lo correcto, busca la reconciliación. Y tú dirás: yo estoy correcto. Pero recuerda la escritura: Dios estaba en Cristo, no contando nuestros pecados,
pero estaba reconciliando el mundo para Él. Pero Dios estaba bien de que éramos pecadores, que Él era justo, que deberíamos ser condenados al infierno. Él tiene la habilidad de condenarnos al infierno, por supuesto. Pero Él no tomó esa posición de ser correcto en ese tema, sino Él tomó la posición de reconciliación. Él quería estar en reconciliación con su creación, su humanidad. Cuando tenemos esta conversación racial, ten como tu propósito, quiero poder reconciliar. No quiero tener la posición de estar correcto y después estar aislado, correcto, pero distanciado, correcto, pero desconectado. Quiero reconciliar. Quiero motivarlo a que haga eso. Empezamos con la pregunta, ¿cómo debemos responder? Le di 2 respuestas. Enójate a la injusticia y hablar el uno con el otro. Y mi respuesta final a esta pregunta muy difícil. Aprovecha el dolor. La injusticia racial es muy doloroso. Víctimas se sienten sin valor, sin importancia o con dignidad. ¿Qué hice para experimentar esta persecución? ¿O qué hice para merecerlo? Me acuerdo cuando mi familia emigró de Jamaica a Nueva York en particular. Solo tenía 8 años. Mi familia compró una casa en Queens, en Rosedale, Queens, Nueva York. Tenía 10 años. Vivíamos en Brooklyn cuando tenía 8. Y aquí, con los 10 años, vivíamos en Rosedale, en Queens. Entre las semanas viviendo allí, estaba en mi habitación. De repente, vi una bola de fuego estallar en la ventana de la habitación. 6 adolescentes blancos tiraron una bola de fuego por la ventana para destruir la casa y quemar la casa y matarnos. Una parte de la casa estaba quemada, los bomberos, la policía vinieron y apagaron el fuego. Yo no tenía conocimiento de racismo, no tenía conocimiento de qué hice para merecerlo. Yo vine de una isla que no tenía esta clase de dificultad. Y aquí estoy, viendo la policía enfrente de mi casa por 6 meses, 24 horas al día. Por 6 meses, 24 horas al día, por la continua amenaza de muerte. ¿Cómo te sientes cuando experimentas esta clase de dolor? Tienes que aprovechar el dolor. Tú dirás, esto no tiene sentido. Estás correcto. 2 de Corintios 7. El apóstol Pablo dice, y esto es lo que dice en el versículo 8. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los habrá entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque hayan entristecido, sino porque sus tristezas los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Pablo comunicó a los corintios: quiero aplaudirles que hayan aprovechado su dolor. Permitiste tu dolor que te tornara a Dios. Si eres asiático, deja que tu dolor te torne a Dios. Si eres latino, deja que tu dolor te torne a Dios. Si eres blanco, deja que tu dolor te torne a Dios. Si eres afroamericano, deja que tu dolor te torne a Dios. Si eres birracial, deja que tu dolor te torne a Dios, porque es redentor y tiene la habilidad de tornarnos a Dios. Y eso fue mi dolor, me tornó a Dios. No tengo nada soy un reconciliador. ¿Sabes cuántas llamadas yo he recibido de líderes blancos que me han dicho, David, podemos hablar? Necesito que me ayudes a procesar mi dolor cuando vi lo que le pasó a George Floyd. Necesito que me ayudes a resolver el lenguaje, así que no sea ofensivo cuando hablo con otras personas sobre mis sentimientos, mi enojo.
Y estoy agradecido que me hayan visto como una persona de contacto seguro. Y quiero que usted sea esa persona de seguridad donde gente pueda venir a usted y Dios lo pueda usar redentoramente en medio del dolor. Algunos manifestantes hicieron un memorial por George Floyd y oraron a Dios por su dolor y para la familia de Floyd, para que ese dolor se alivie. Y en Miami-Dade, Florida, los agentes de policía hicieron algo diferente que los otros oficiales. Ellos se arrodillaron en una postura de reconciliación y oraron frente a los manifestantes. Pidieron perdón por lo que otras semillas malas hicieron en el departamento de policía a través del país, y otros abrazaron a los oficiales y lloraron al saber que su dolor estaba siendo validado por los policías. En Texas, el jefe de policía de Houston, Art Acevedo, caminó de brazo en brazo con una mujer durante una marcha de justicia para George Floyd el sábado. NBC noticiero entrevistaron a jefe Acevedo. Dijeron, no tenemos cuando la gente está enojada, porque nos unimos a ellos cuando están enojados. Él aprovechó el dolor. El dolor puede unirte si lo permites que funcione dentro de ti la piedad. Quiero, ahora donde estás, escribe el primer nombre de alguien en la sección de comentarios a quien puedes llamar para conversar durante este tiempo. ¿Será alguien diferente, de otra raza, de otra cultura? Ponga su nombre. Si ya ha hablado con alguien, ponga un emoji de corazón. Quiero que te acostumbre a ponerte disponible para que Dios te use, porque muchos piensan, Dios, ¿qué hago? Hazte disponible para que Dios te use. El prejuicio es el problema de todo. La reconciliación debe ser la responsabilidad de todo. Eso puede poner en un tweet. Póngalo en un tweet. Pero quiero desafiarlo. Deja que Dios te use. Enójate a la injusticia. Habla el uno con el otro. Aproveche el dolor. Quiero orar contigo, pero quiero crear un ambiente. Quiero invitar a los músicos que se reúnan conmigo en el altar. Y queremos que este momento que tenemos, quiero que piense que estamos en el mismo espacio, en el centro de adoración, en la iglesia. Piense que estoy en el altar, acabo de predicar, y usted está al frente del altar. El altar es un lugar de cambio, es un lugar de transformación. El altar es donde Dios nos visita en una manera inusual. Mientras los músicos crean este momento, déjame pedirle a Dios que haga algo en nuestro corazón, en medio desde la ira, en medio de este coraje, de estos sentimientos de confusión. Es raro. Abra su corazón. Le pido al pastor Ryan que nos dirija en una alabanza. Sí, Dios. Dios, usted nunca nos ha fallado.
Ahí donde está, será en tu cocina, en tu sala o en su carro. Lo invito que el Espíritu Santo lo administre en ese lugar, porque usted no está sin poder. Quiero que Dios haga un cambio, algo profundo en ti, que pueda crear relaciones raciales positivas y que sea usted alguien de positivo, que eso afecte a otra persona y a otra persona y tenga un efecto dominó durante toda nuestra nación y el mundo. Padre, pido que tú ayude a cada persona a descargar esa ira, ese coraje, esos sentimientos de estar sin poder, sin ninguna incapacidad de efectuar cambio. Soltamos esos sentimientos en tu altar y pedimos que el poder del Espíritu Santo reste en el corazón de cada persona y haga un cambio, transforma los corazones en el nombre de Jesús, Jesucristo, el Dios de diversidad. Te doy gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo. Amén. En la pantalla hay información que queremos que usted se conecte con nosotros. Tenemos pastores listos. Si usted ha orado conmigo, de efecto quiero que ore conmigo en este momento. Si no ha hecho esta oración, ora conmigo si quieres aceptar a Jesús. Repite conmigo: Jesús, te doy mi corazón. Eso es todo. Si ha hecho esa oración, en la pantalla hay información. Siga las pantallas, que esto lo va a ayudar a anclar su decisión, porque Jesús ha entrado a su corazón cuando lo invitaste. Gracias. Dios le bendiga. Tenga una buena semana.